Oremos al Señor para que Él abra nuestro entendimiento y para que todos podamos comprender la palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno, que cada uno pueda tomar de la riqueza de tu palabra que necesita, Señor. Que los corazones sean buena tierra, que los pedregales y los espinos no ahoguen la semilla, los afanes no maten la semilla de tu palabra, Señor, sino que los sentidos se concentren en ti, en el nombre de Jesús. Quita toda forma de distracción, Señor, en medio de nosotros. Que cada uno pueda sentarse alrededor de la palabra para comer y ser fortalecido en el nombre de Jesús. Y que cada palabra que nosotros hablemos sean las que salen de tu boca, Señor, de ti. Que no haya contaminación en tu palabra, Señor. No hayan pensamientos humanos, sino lo que tu Espíritu nos ha hablado a través de ella. Para que cada uno, Señor, luego de recibir la palabra, tenga claridad de lo que tiene que hacer, tenga una dirección. No sea un sermón cualquiera, no sea una cosa cualquiera que escucha y que no entiende, sino que tú puedas producir que cada uno entienda, incluso si es visita, que entiendan lo que el Espíritu está hablando, lo que tú estás hablando, Señor, a la casa, a la iglesia. Haz que este tiempo sea fértil, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, apague su celular. Si no lo puede apagar, déjelo en silencio. ¿Quieres comenzar tú? No te preocupes, yo lo hago. La semana pasada concluimos una palabra que se venía desglosando en relación a cómo un sacerdocio va estableciendo un gobierno. Y vimos la vida de Saúl a la luz del entendimiento de cómo el Señor quiere establecer su sacerdocio permanente, perpetuo, y cómo este sacerdocio, que es el sacerdocio de Cristo, viene a establecer el reino y el gobierno en un lugar. Y vimos cómo Saúl no cumplió con esa mirada, porque a él no lo escogió Dios, sino que lo escogió el hombre, ¿cierto? Y visualizamos todas las alternativas que tienen que ver con los procesos de transición, como lo es el libro de los jueces. El libro de los jueces es un proceso de transición entre una arista o una temporada, un tiempo profético, por decirlo de una manera, a una manifestación apostólica y de gobierno, como lo fue David. Y concluimos eso porque necesitamos entrar en la administración que el Señor nos entregó para el campamento. Y el campamento fue un tiempo muy violento, en términos de cómo el Señor fue entregando ciertas cosas, fue entregando su palabra, fue entregando la porción que necesitábamos, y también la salida fue violenta. Y desde hoy en adelante vamos a retomar lo que fue el campamento Angostura 2025, que marca los lineamientos para el trabajo del año. Amén. ¿Estamos hasta acá? Estamos hasta acá.
¿Qué le llamó la atención? Quería partir de esta manera. ¿Qué le llamó la atención a usted de ese campamento? Mauricio, bien fuerte. La verdad que yo encontré que hubo mucha unión familiar, estábamos como en acuerdo a lo que íbamos y lo que esperábamos del Señor. Amén. ¿Quién más quiere aportar en esto? Mijito, usted. Un bautizo que usualmente no se hace. Un bautismo que usualmente no se hace. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención de este tiempo? Si alguien me ayuda con micrófono. Me llamó la atención el que nosotros no cuestionamos nada de lo que se hizo y se hizo salir de donde teníamos que salir de ese lugar. Muy bien. No hubo un cuestionamiento y eso es muy bueno. Ahí tenemos a César que quiere aportar también. Muy bien. Lo encontré, comillas, un poquito más light. ¿En qué sentido? Campamentos anteriores, 9 de la mañana, tema, descanso, taller, tema, taller, almuerzo, tema, taller, recreación, volver, tema, taller, al otro día lo mismo. Y esta vez la administración o la impartición de parte del Señor fue, por eso digo, fue un poquito distinta, quiero decir light, pero fue de otra manera la administración del Señor. Muy bien. ¿Qué más quiere aportar en esto? ¿Qué le llamó la atención de este campamento? Cecitar, alcanzas tú. ¿Quién más por acá? Antes, levante su mano, deje su mano levantada. El viento que corrió un día bien fuerte. Uy, ¿qué pasó ahí? No sé, pero fue muy fuerte el viento eso. ¿Te llamó la atención eso? Sí, amén. ¿A usted le llamó la atención el viento? ¿Qué sugerencia tenía ese viento? Era muy sugerente, ¿cierto? Mana Lorena. La adoración. Había mucha libertad para adorar y para fluir, mucha presencia. Era como muy fácil, muy rápido conectarse. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Ya, vamos. Cortito. Estaba en la noche como a las 3 de la mañana y siento que golpean fuerte, así como un hombre celoso porque yo me bordé de antes, cuando le da jugo a la chica. Y golpean fuerte y dicen, ¡sale! Yo no pesqué mucho y después de no, ¡sale! Y miré para afuera y no había nadie. Y ahí estuve toda la noche viendo despierto. Es que el Señor habló hasta por los codos. ¿Quién va? Bueno, a mí me llamó no que me llamaba la atención, sino que me alegraba en el Señor de ver, como decía Mauricio, la comunión entre los hermanos, un crecimiento mayor de todos nosotros, una apertura espiritual mayor, el estar unánimes y el nivel de sujeción y obediencia y orden, que no había que andar tirando a nadie, y la libertad con que cada uno se expresaba en los talleres. Amén. Amén. Bendito el Señor. Fue un tiempo totalmente distinto y un tiempo que fue marcado para mí por la violencia, en todo el sentido, por todo lo que fue sucediendo. Y hay algunas aristas que se empezaron a tejer en lo que el Señor quiere entregarnos este año. El año pasado, ¿por qué se caracterizó la palabra que el Señor, o el lineamiento apostólico que el Señor entregó, el fundamento apostólico? ¿Se acuerda qué palabra era? De Eretz, un vapor que regaba a Adama. Subía un vapor de Eretz, o de la tierra, que regaba a Adama. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. La mayoría tenemos o tuvimos en algún momento la idea de que formar familia era juntarse y tener hijos. Aunque el diseño del Señor sea
fructifica y luego multiplícate. Es decir, da un fruto, luego de dar un fruto, entonces multiplícate. Porque cuando nosotros hablamos de esto tan importante, subía de la tierra firme un vapor, es decir, sube de lo que yo tengo firme en el Señor un clamor que puede afectar mis áreas débiles. Entonces tengo el principio básico y fundamental para dar a luz una generación celestial. Porque usted puede unirse en matrimonio, incluso usted puede invitar a un pastor que lo bendiga, a un sacerdote, a quien usted quiera, y no dar a luz una generación, sino traer destrucción a su multiplicación. Cuando nosotros hablamos de una generación celestial en el retiro y de otra generación que involuciona, es porque no podemos pretender formar casa sin tener los principios de Dios, porque Él es el que sabe cómo se engendra una generación. Cuando nos comenzamos a multiplicar, pasa lo que decía David: en el tiempo que yo daba jugo, es decir, en un tiempo donde mi inmadurez, el no tener frutos, trajo consecuencias sobre mi esposa y seguramente sobre mis hijos. Nosotros no podemos pretender que Dios se amolde a lo que nosotros quisimos hacer, porque su diseño es claro. ¿Cuál es su diseño? Primero Dios vará, primero Dios crea. Dios no empieza a hacer si primero no creó, sino viene de Él esa creación, ese vará, que aparece, que dice que creó los cielos y la tierra. Si Dios no ha venido a hacer una obra en ti, es imposible que formes familia. Aunque conozcas las escrituras, más aún si no las conoces, porque es cuestión de tiempo en que eso que está formando se destruya. Incluso si nosotros venimos esporádicamente a la congregación y nos vamos esporádicamente, si Dios no hay vará en ti, las cosas no salen adelante. Dios vará, Dios crea, luego que Él crea, forma. Nosotros queremos, luego que Dios crea, hace, empieza a hacer. Nosotros queremos hacer sin que Dios haya creado nada en nosotros. Entonces quieres empezar a hacer una familia, a hacer una generación. Empiezas a tener hijos, pero Dios creó algo en ti. ¿Qué creó Dios en ti? ¿Qué hizo Dios en ti? ¿Se te reveló? ¿Lo conociste? Cuando Dios crea, luego empieza a hacer. ¿Hacer qué? Hacerte primero a ti como persona, a mí como persona, como una persona que es capaz de sustentar, no solo emocionalmente, porque ni tú ni yo podemos sustentar una familia si el Señor no está ahí. Aunque tengas recursos, lo que se necesita para sustentar cualquier familia o para dar a luz una generación es que el Señor vará. ¿Y qué cosa es vará? Él crea, tiene que crear algo en ti. Por eso es que es un privilegio que Dios te llame. Porque si Dios no te llama, tú no puedes ver eso. Y
aunque ustedes digan o algunos digan, no, la familia es que te juntas, no, no es así. En el Señor hay un diseño de compromiso y hay un diseño de ordenamiento. La gente no se junta de cualquier manera. No se multiplica sin primero vará. Y vará Dios los cielos y la tierra. Él crea. ¿Y cuál es esa característica? Esa característica de ese vará es que nadie más puede vará. Porque es crear algo de la nada. No hay una materia disponible antes de eso, es de la nada. Y esto es tan tremendo que Dios cree para luego hacer que los que lo conocimos después de años, vemos que Dios puede varar aunque antes la hayamos embarrado. Es tan tremendo esto, tan tremendo, que no hay límite de tiempo para que Dios vará en ti y en mí. Pero hay tres cosas que Dios vará. Y en esas tres cosas que Dios vará, que Dios crea sin nada, nosotros podemos crear este púlpito, pero para hacer este púlpito había madera. Eso no es vará. Cuando se hace algo con materia prima, eso no es vará. Si el único que vará es el Señor. Y hay tres cosas que Dios crea: los cielos con todo lo que contienen los cielos, estrellas, luna, porque estaba la materia prima que luego Él empieza a hacer, y la tierra con todo lo que contiene la tierra. Pónelo en ti. Es el único que puede hacer una creación en tu mente y en tu corazón. En los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para luego de que Él trabajó, creó en ti algo que tú no tenías. Porque me van a decir ustedes que hoy día pensamos como pensábamos antes de conocer al Señor. Estaríamos metidos adentro de una iglesia. Sí, imposible. Pero cuando Dios vará en los cielos y en la tierra, entonces Él pone la materia prima necesaria para seguir construyendo. Ese es el principio, el origen es ese. Pero hay tres cosas que vará que te dije: los monstruos marinos, los reptiles y las aves. Esas son las cosas que están en esa misma posición. Los pensamientos profundos, abismales, oscuros, bajos, esas profundidades, las aves, los otros pensamientos, y los reptiles donde está la serpiente. ¿Y cuál es la tercera cosa que Dios vará? Y ahí está porque a veces tú no logras controlar tu mente. Porque si Dios no vará en tu mente, tú no logras controlar tus pensamientos. Si Dios no vará en tu corazón, tú no logras controlar tus emociones. Y la tercera cosa, te estoy hablando de Génesis 1:1, 1:21 y 1:27, que Dios vará es al hombre y a la mujer. Este principio es fundamental para dar a luz una generación, fundamental. Dios creó al hombre y a la mujer, pero todavía no los hace. Pero los creó como uno. Eva estaba dentro de Adán. Por eso eran uno. Tenían la misma sustancia. Estaban equiparados en autoridad. Es imposible separarlos.
Ahora te pregunto, ¿tu señora salió de ti realmente? Porque cuando no tienes acuerdo, entonces yo empiezo a preguntar. Porque cuando uno tira para un lado y el otro para el otro, tú cuando la viste dijiste, esta tiene mi esencia. Así como dijo Adán. El Señor no le dijo, Adán, te saqué a Eva de la costilla, te la traigo, te la presento. No, Él la vio y dijo, ella tiene lo que tengo yo. ¿Cómo te uniste con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo te uniste? ¿Cómo la conociste? Primero Dios vará en tu mente, Dios vará en tu corazón, entonces la conociste. Porque si la conociste sin eso, seguro tienes problemas y necesitas que Dios vará en ti. Entonces el Señor es mucho más que ir a una iglesia, mucho más que congregarse, mucho más que decir, Señor, te recibo. Si Él no te llama, tú no puedes ir. Y si tú no puedes ir, no vas a poder dar a luz una generación celestial. Esos son los principios básicos de la generación celestial. Primero, Dios crea. Y tiene que crear en nosotros primero. Tiene que formar en el hombre primero. Si no, no puede sustentar una familia. A los 3 meses está que tú, que tú, que yo, que tú, que yo, que tú. ¿O no es verdad? ¿Por qué? Porque necesita primero dar fruto y luego multiplicarse. No multiplicarse sin fruto, que es lo que la mayoría de la gente en el mundo hace. Y luego tenemos hijos sin madre o sin padre, porque se separan y tienen que ambientarse a formas disfuncionales. Ese es el principio de la generación celestial. Como dice el pastor Fernando, sube de Eretz un vapor. Una generación celestial no se da luz sin clamor. Si no hay clamor, ay, es que me da lata hacer el devocional. Si tú no tienes clamor, tú no das a luz una generación celestial. Es que no tengo tiempo porque tengo que ir a la pega. Si tú no tienes clamor, tú no vas a dar a luz una generación celestial. Por mucho que te pongan las manos. No. O que te profeticen. No. Subía de Eretz un vapor. Y eso es básico, iglesia. Es básico, iglesia. Tienes que despertar al clamor, iglesia. Hay que salir del estancamiento. Hay que despertar. Hay que aprender a abrir la boca. Hay que aprender a invocar el nombre del Señor. Hay que darnos cuenta de nuestra condición y hay que darnos cuenta de la condición de la familia. La única forma de dar a luz una generación celestial es clamar. Es que mi señora no quiere clamar conmigo, es que él nunca quiere clamar. ¿Hasta cuándo sigues con eso? Después tenemos dificultades con nuestros hijos. Espérate que crezcan. Este es el principio, iglesia. Subía de Eretz un vapor de la parte firme que tú tienes. Y ese clamor es el que riega la parte rojiza que tenemos. La parte torcida que tenemos. Porque todos nosotros tenemos áreas que tienen que ser tratadas. Todos nosotros. Y para que el Señor las pueda tratar, tiene que subir el clamor primero. Si no sube el clamor, entonces nada riega. Porque después es fácil frustrarte porque las cosas no salen. Pero subió clamor. Principio, Dios para. Segundo, sube el clamor y riega. Y no tiene que ver con llanto, iglesia. Porque Saúl, aunque lloró, no alcanzó la primogenitura. Tiene que ver con un sonido de tu espíritu.
que se levante ante el Señor. Tiene que ver con levantar, invocar al Señor. Y para eso no tienes que tener problemas. No tienes que estar pasándolo mal. El clamor tiene que subir en todo tiempo. Así se riega las otras áreas que necesitan ser tratadas. Y esto no es una obligación. Esto depende del que llama. ¿Por qué depende del que llama? Porque es el que llama quien nos sujeta a quebrantamiento. Y el clamor es el primer elemento celestial en nuestra vida, genuino. El clamor es algo genuino. Pero ¿qué nos pasa? Que nos pasan cosas y no genera clamor. Genera lo que hay dentro. ¿Y qué puede salir? Rabia, amargura. Por eso esto tiene que ver con el llamamiento. Porque podemos decir, hermano, ¿sabes qué? Hay que clamar y ¡guau! Pero no es algo celestial que se está produciendo. Y comentábamos ayer con mi hijo una cosa. Cuando se empieza a producir incomodidad en los hijos de Dios, esa incomodidad de decir, hay algo que no está bien. ¿Le ha pasado eso? Hay algo raro aquí adentro. Siento que me estoy secando. Esa es el primer indicio de que va a venir clamor y va a venir una nueva subida. ¿Los desiertos son malos? No. Y esto es importante, porque cuando mi alma empieza a tener crisis, es porque inicia un proceso de... Pero si no lo entendemos así, nos podemos extraviar. Por eso que considero que la obra del Señor es majestuosa. ¿Sabes por qué? Porque Él nos sujeta a padecimiento, Él nos sujeta a aflicción. Él produce el querer como el hacer. ¿Dónde está nuestro problema? Cuando esa señal se suelta para nuestra vida y nosotros no entendemos lo que está pasando, o lo entendemos y nos hacemos allí está el problema. Porque aquí estamos tratando el proceso formativo, pero en este retiro nosotros aprendimos otra cosa que es antes de este proceso formativo, porque entendemos que el ordenamiento del Señor en el llamamiento de una persona como parte. En Génesis 2:4 hay un ordenamiento. ¿Qué ordenamiento? ¿El Señor quiere crear en nosotros? Sí, quiere crear lo celestial en nuestra mente. Esa es la mente. Por eso está el lugar santísimo ahí, porque representa nuestra mente. Amén. Entonces lo creacional, para los que no han seguido esta línea, está relacionado con cómo el Señor establece lo celestial en nosotros, primeramente en nuestra mente, el pensamiento. Pero luego tenemos esa forma del Señor, el hacer, el formar en nosotros. El momento en que más se padece es en el lugar santo. ¿Por qué? Porque está el proceso formativo de la persona. ¿Por qué? Porque Dios, así como aquí está tratando con nuestra mente, aquí el Señor está tratando con nuestro corazón. ¿Y quién puede medir la profundidad del corazón? Por eso es un proceso largo. El profeta Elías lo describe como un proceso largo. No es corto. Y finalmente en esta acción de formar, porque lo que más complica en una persona es formarla. Es lo más complejo, hermanos. Tú tienes que someterlo a presiones.
Entonces ayer tratábamos en alguna reunión que tuvimos con los adoradores. ¿Y la reunión cómo fue? Impresionante. ¿Por qué? Porque en la etapa en que estamos se hace necesario. Porque si no hay presión, no hay formación. Si no estamos constantemente revisando la fe, si no estamos constantemente revisando el accionar, entonces no hay crecimiento. Y finalmente, lo primero que el Señor, entre comillas, en este orden de cómo el Señor vino a tabernaculizar, ese es el tabernáculo. Entonces tenemos el asá, que es el hacer, es lo primero. Y que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra área instintiva, esa cosa que usted ya conoce, esto lo hemos hablado tantas veces. Pero mire lo que descubrimos acá, que si bien aquí hay un orden cronológico, pero en lo espiritual es distinto. Génesis 2:4 parte diciendo, Génesis 2:4, y con este texto partimos la enseñanza en angostura. Parte diciendo, Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Esos son los orígenes, dice, cuando fueron creados. Esto parece un trabalengua, hermano, se va a perder a lo mejor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. ¿Qué es lo que está hablando creacionalmente? Primero de los cielos, luego de la tierra. El día en que Yahweh Elohim hizo, el día en que Yahweh Elohim hizo, ¿qué cosa? La tierra y los cielos. ¿Por qué menciona antojadizamente primero los cielos y la tierra y luego la tierra y los cielos? Y aquí empezamos a entender el proceder apostólico. Este texto fue puesto aquí para que la iglesia entienda el proceder apostólico. El proceder apostólico primero muestra la obra celestial y gloriosa de Cristo, esa voluntad que está en los cielos para establecerla en la tierra. Pero luego viene una tratativa de lo que está en la tierra para que esto alcance el cielo. Y ahí tiene sentido el vapor. Porque ¿qué hace el vapor? Sube. Y esto parece como bien teológico, pero esto, hermano, es revelacional. Es necesario que aprendamos cómo se genera, vale decir, cómo se engendra una generación. Y esta es la forma de engendrar una generación. Por eso que el que viene a Cristo no entró por nada, tuvo un encuentro celestial. Tuvo un encuentro celestial. Algo del cielo se le abrió. Algo que lo hizo responder al llamamiento. Y ahí parte entonces el asá, el hacer de Dios. El hacer de Dios parte cuando hemos visto, se nos ha manifestado el Cristo a nuestra vida. ¿Entiende? Entonces, estos son los orígenes. Vale decir, ¿cómo se engendra? De esta manera. Se engendra con la imagen que vino a mi vida, me hizo voltear, me hizo volver al llamamiento. Escuché la voz, escuché una voz que me habló. Algo me hizo, sentí un calor. ¿Se entiende, verdad? Parte así. Luego empieza a crecer y empieza un proceso del hacer de Dios para finalmente establecer la acción de la formación que va a dar a luz la mente de Cristo. Vale decir, esto es así. Así es. ¿Decimos amén? Por eso la Escritura dice que el que entra como ladrón,
El que no entra por la puerta de las ovejas, entra en ese proceso, es un ladrón. ¿Se entiende? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí está el proceso de crecimiento. Estos son los orígenes. De esta manera se engendra. Esta es la manera de que se engendre lo de Cristo. No hay otra. O sea, proceso. Por eso la Escritura dice aquí en el verso 5. Dice, el día en que Yahweh, verso 4, Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. ¿De qué está hablando? Está hablando antes de que esto se ejecute, de que qué cosa. Cuando está hablando de las plantas y de la hierba, está hablando de un proceso de crecimiento. Esto es lo que quiero decirle, hermano. El Señor tu proceso de crecimiento ya lo vio, ya lo hizo. Por eso que me emocionaba mucho cuando adorábamos en la mañana y decía, tú conoces mi historia, tú eres el que conoce mi historia, y lo que nosotros conocemos como nuestra historia es un engaño, ¿o no? Es que nací, soy 7 vecinos, es un engaño, es un engaño. Hay que salir del engaño. Hay que salir del engaño. ¿Por qué? Porque al entender estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la abrase. Y aquí hay un punto que es importante, es entender la obra de Dios. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Esto es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Apocalipsis dice acerca de Cristo, el apóstol Juan se le está revelando una verdad y él empieza a dispensarla, a hablarla. Y él dice, yo soy el alfa, él y él. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el alfa? ¿Quién es la omega? ¿Quién es el principio? ¿Quién es Cristo mismo? Cuando entonces Génesis 1 está diciendo, en el principio Yahweh Elohim creó los cielos y la tierra. Está diciendo que en Cristo se crearon las realidades de cielo y tierra. Y ahí entra lo que dice Pastor Anita, que hay cosas determinadas que fueron creadas, determinadas, entre ellas el hombre. Entonces aquí hay un punto. No hay otra verdad para ser creados que por medio de Cristo. No hay otra verdad. Por eso que tenemos que salir del engaño. Es que ¿sabes qué? Es que yo no sé cuál es mi padre. Sí, eso va a producir a lo mejor un velo, pero tú tienes que conocer tu historia, porque la Escritura dice que en Cristo fueron creados los cielos y la tierra. Entonces ahí viene una buena nueva. Si el Señor te llamó en esas condiciones, qué hermoso, porque el Señor usa un desconocido para atraerte. ¿Entiende o no? Pues nosotros miramos y ¿qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Hacemos eso o no? Todas las situaciones las queremos tornar desde una mirada que es incorrecta. Entonces, entender esto es darnos cuenta cómo el Señor engendra las cosas. Hay un camino para engendrar. ¿Y por qué hablamos del engendrar? Porque engendrar es poner el gen de Dios. El gen, escuchen, no la religión. No la religión, no la religión, no la religión. Hay gente que viene los domingos religiosamente y no entiende, ni le es revelado, no entró en el proceso, está fuera. Canta, siente, pero no entra. El Señor nos llama a entrar en esta dispensación, en este orden y en esta administración de la palabra, para luego entrar en un proceso de crecimiento. Y es allí donde hablamos entonces de la hierba y de la planta.
La planta nos viene a hablar de los procesos de crecimiento de nuestra vida. ¿Por qué estamos hablándolo desde esta perspectiva? Porque esto nos va a hacer entender luego por qué los procesos de crecimiento vienen depredadores. ¿Decimos amén? Entonces, hay varias cosas que ya tenemos que acuñar. Primero, que el Señor las cosas primero las crea, luego las hace, pum. Luego entramos en el proceso. Y en el proceso, ¿qué proceso? En el proceso de crecimiento. Y ahí está la planta y la hierba. Amén. Por eso que el Señor siempre que hablaba ¿de qué hablaba? Siempre habló del reino. ¿Y qué figuras ocupaba por lo general? Planta, semilla y la... ¿Por qué? ¿Por qué el Señor ocupaba esa línea de cosas si Él era un carpintero? Era el hijo del carpintero, y aún proféticamente eso tiene un sentido. Pero el punto es que el Señor entendía claramente el diseño, y Él venía a abrirle ese diseño a los que Él llama. Esto no lo entiende alguien que Dios no ha llamado. Amén. Por eso, iglesia preciosa, es que cuando nosotros empezamos a ver de que esa generación celestial, ese traspasar el gen de Dios, tiene una forma, que tiene que subir el clamor, tiene que subir el vapor, y en un punto eso se transforma en una nube y riega esa tierra rojiza. ¿Qué es la tierra rojiza? Es esa tierra donde nosotros heredamos las cosas feas. Pon el nombre que tú quieras a esas cosas feas: violencia, engaño, drogadicción, no sé qué otra cosa fea, pero que tú las vas heredando. Eso se va cambiando con el clamor. Y el Señor nos habló de Apocalipsis capítulo 3. Quiero buscártelo. Busca por favor Apocalipsis capítulo 3, en medio de esto de la generación celestial. Nosotros vimos en el retiro de que las generaciones dependen de un vientre, ¿no? ¿Se acuerda? Es decir, nosotros tenemos una herencia que se activa genéticamente, pero también hay una herencia que se activa en el vientre, y eso fue lo que vimos cuando comparamos las generaciones, viendo las tribus del norte. ¿Recuerda usted que hablábamos de Raquel ahí? ¿Se acuerda? ¿Qué características vimos de ese vientre? Ayúdeme usted. Ansiedad, muy bien. ¿Qué más? Miedo, idolatría. ¿Dijiste algo, David? Tristeza tenía Lea. Podría ser tristeza en la forma de no tener hijos, puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Ese vientre influenció la vida de José, porque ella accedió a una forma hechiza para embarazarse, que era una planta que se llamaba mandrágora. Pongamos hoy día, porque la mandrágora hoy día existe, ¿no? Supongamos que se hizo un shock hormonal para tener guagua, pero utilizó algo hechizo, y en medio de eso hechizo, el Señor permitió que ella se embarazara. Acuérdate que estamos hablando de generación celestial, es decir, el vientre de donde tú provienes, de donde yo provengo, va a influenciar la familia que yo voy a formar. Esto nos habló el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este es un mensaje para los últimos tiempos. Y nosotros estamos en los últimos tiempos.
escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto es fundamental porque nosotros siempre relacionamos a David con la adoración, pero también este David no es que no haya hecho cosas inapropiadas. Porque no se trata de que usted y yo no hagamos las cosas todas bien. Seguro que vamos a hacer algo mal. Pero la característica de David es: esto soy. Esto pasa. Este es mi problema. Aquí estoy. Y cuando lo fueron a confrontar, dijo: es verdad, ese soy yo. Una persona abierta. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nosotros conocemos la iglesia de Filadelfia como la iglesia del amor fraternal, ¿verdad? Pero ¿qué significa Filadelfia? Filo y Delfos significa amor y vientre. Es la conexión del vientre. Es a qué vientre nos sujetamos. Amor al vientre. Y en esto del vientre son esas formas que nosotros no logramos soltar porque el Señor no se nos ha revelado. Entonces en medio de las situaciones nos vemos como víctimas. O vemos las cosas injustas y no nos damos cuenta de que el Señor está operando. He aquí, delante de ti tengo una puerta abierta, pero no ves la puerta abierta. No la ves. ¿Y cuál es la característica de Filadelfia? Esto es tremendamente importante porque esta iglesia Filadelfia era de una ciudad estratégica. Unía 3 lugares: Simia, Frigia, Lidia, y era una carretera obligatoria. Pero no era una ciudad de guerra, sino que era una conexión de comercio. Pero no solo de comercio, sino que la estrategia que tenía Filadelfia para lo que fue creada por Pérgamo, el rey de Pérgamo III, era que desde allí se difundiera la lengua griega y la cultura griega. Pero no de manera violenta, sino libremente. Y solamente para que te acuerdes de la cultura griega o de la obra griega es: no mueras, no te mueras. Es opuesto: toma la cruz y sígueme. No te vas a morir. No como tanto, como tan exagerado. Y que quería pervertir el santuario. ¿Te acuerdas? Que quiso apagar al espíritu. Aquí no fue por la fuerza. Fue a tal punto que la ciudad de Lidia, que tenía el idioma lidio, perdió el idioma. Hasta tener el idioma griego, perdió el idioma. Por eso cuando les están hablando es una puerta abierta. Y por eso es que luego el Señor les dice: esa puerta que se abrió, donde está entrando cualquier cosa y saliendo, porque esa era la estrategia de Filadelfia, que de allí saliera la cultura y el idioma griego, y lo hicieron. Y lo que el Señor quería era que era una puerta para que el evangelio
comience a salir igual que el idioma griego y la cultura griega. ¿Qué puerta tienes abierta en tu casa? ¿De qué te alimentas en tu casa? ¿Cuál es la puerta abierta que tienes en tu casa? ¿Es una relación con alguien? ¿Es la amargura? ¿Es la televisión? ¿Es la radio? ¿Cuál es la puerta abierta? ¿Es tu trabajo? ¿Qué puerta está abierta que solapadamente está metiéndote ideas que son contrarias al reino? ¿O es tu amargura? Lo que decía el pastor Fer, no, ya no siento lo mismo, ya, ¿por qué tiene que ver esto? Porque tiene que subir el clamor, porque mira lo que dice esta palabra. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Empieza el Señor a separar las cosas, lo aparente de lo que no es. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hermano, esto que está hablando Pastor Anita es súper delicado. Y esta palabra, hermano, es para que nosotros reflexionemos en esto. No estamos hablando de cosas fáciles. Nosotros pensamos que la manifestación satánica es como Grecia tiene como símbolo profético el macho cabrío. El macho cabrío se usa el día de hoy en rituales, pero nosotros asociamos esa figura a una cosa dantesca, bien fea, mala, de gente vestida de negro, con capuchas, con cuestiones. Hermanos, estaba presente aquí en silencio. Ahí está la clave. Cuando hablamos de Saúl, ¿qué tenía que sacrificar? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Primero, el cabrito. Segundo, primero, el cabrito. Segundo, el carnero. Tercero, macho cabrío. Proceso de crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque lo que está pasando en esta iglesia está diciendo, se está metiendo el macho cabrío a la comunión de los santos. ¿Y cómo? ¿Cómo se perfila? Como decía Pastor Anita, en silencio, asolapadamente. ¿Y qué es lo que produce en los hijos? Primero, somnolencia. Somnolencia. ¿Qué significa eso? Letargo, sueño. Ese es el punto. Son cosas tan solapadas que lo hemos dicho tantas veces. No, yo sí quiero al Señor, pero yo lo sigo en mi casa. No hay muerte. No, sí puedo ir al discipulado, pero lo veo online. Y nadie te trata la vida. Por eso te pregunto, ¿cuál es la puerta abierta? Porque una puerta abierta puede ser una amistad. Correcto. Una amistad que te está hablando cosas que son contrarias al reino. Hasta la puerta abierta puede ser el lugar en el que vives. La puerta abierta no es algo, como decía el pastor Fer,
algo brusco. Incluso pueden ser tus propios pensamientos. Y pensamientos absurdos. Ay, es que no me llaman, es que no me buscan, es que no me saludan, es que no sé qué. Hermanos, son montones de cosas que empiezan a operar en la mente. Seguro que lo están hablando por mí. Es solapado. Pero la puerta que se tiene que abrir para que el reino se difunda. ¿Y en qué me tengo que fijar yo? ¿En qué es lo que estoy hablando? Correcto. Porque les cambió el idioma. Les cambió el hablar. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que nosotros cuando estemos en procesos aflictivos sean conocidas todas nuestras peticiones. Amén. Con acciones de gracia. Correcto. Pero cuando yo te digo, demos gracias, ¿cuánto eres capaz de darle gracias al Señor? Tomemos un minuto para darle gracias. Dale gracias ahí donde estás. Pero dale gracias de adentro. De lo que no le has dado gracias, dale gracias. ¿O no tienes nada para decirle? Señor, que siempre en nuestra boca haya alabanza a tu nombre. No, Señor, de cosas que repetimos sin sentir, sino de las cosas que nacen del corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese es el lenguaje que tiene que estar en nosotros, iglesia. Has guardado la palabra de mi paciencia, que otras versiones dicen, has permanecido fiel. Correcto. Has permanecido firme. Te has sostenido en la palabra. Ahí está el punto. Tienes que sostenerte, tienes que mantenerte firme, Sí, porque entonces en el día de la prueba Sí, vas a tener respuesta. Sí, Señor. Eso es lo que dice la palabra acá. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero. Amén. Dime tú si no estamos en la hora de la prueba. Sí. Sí. He aquí, yo vengo pronto. Iglesia, retén lo que tienes. No sueltes lo que tienes. Lo que ya tienes. No estés pensando en volver atrás. Sí, Señor. Deja los pensamientos que te sacan de la comunión. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Que no te muevan. Sí, Señor. Sí, Señor. No es tiempo de mirar atrás. Sí, Señor. Sí, Señor. Que ninguno tome lo que era tuyo. Eso es verdad. No porque el Señor te lo quita, sino porque tú lo dejas. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué es lo que tienes? Tienes clamor, tienes una palabra, tienes tu discipulador, tienes una respuesta de Dios, tienes adoración. ¿Qué es lo que tienes? Señor. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué te dio Dios? ¿Te dio familia? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Te dio pasión? Reténlo. ¿Qué te dio? No me digas que no te ha dado nada, Reténlo. porque Él te dio y eso reténlo. Señor. Reténlo. No a tu manera. Reténlo. No a tu manera, porque el reino no se vive a tu manera, tiene diseños. Sí, Señor. No tiene que ver con lo que sientas. Señor. No, No. tiene que ver con lo que Él te dice. Eso es lo que dice acá. Retén lo que tienes para que no te vayan a tomar la corona, para que tu cabeza no sufra un cambio. Señor, es verdad.
para que tu mente se mantenga firme. Firme. Tus pensamientos se mantengan firmes en el Señor. Sí. Sí, Señor. Te mantengas estable. Señor, he aquí yo entrego, dice, verso 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Escuche. Es que está hablando de un grupo no, está hablando de algo que es más cercano de lo que pensamos. Está hablando de personas. Yo entrego de la sinagoga de Satanás. Gente que entró en un tabernáculo, se acomodó de una forma, no entró en el proceso de Dios. Y aquí tiene que ver con la paciencia, que lo vamos a tocar rápidamente. Pero el punto aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Se dicen ser llamados y no lo son, sino que mienten. ¿De qué manera mienten? Su tabernáculo, su sinagoga, su episinagoga, su forma, la forma que traen. No quisieron sacrificar al cabrito. Creció esa influencia espiritual, se transformó en un carnero. No lo detuvieron, no lo formaron. Tomó cabeza, y ahí está, que nadie tome tu corona, que nadie tome tu corona. Tomó cabeza al carnero y se transformó en ¿qué? En un macho cabrío. ¿Te das cuenta? Todo lo que está vivo crece. Todo lo que está vivo crece. Por eso el Señor es lapidario: hacer morir. Hacer morir. ¿Por qué? Porque si está vivo, va a crecer. Entonces está diciendo eso. Yo entrego a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. Y aquí, yo haré que vengan. Escucha esto, aquí viene un tiempo de separar. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A ti, no a ese. Se va a mostrar qué sinagoga tienen, sobre qué edifican, sobre qué se congregan. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque aquí dice: por cuanto, bendito el nombre del Señor, por cuanto tú has guardado la palabra de mí. ¿Qué es eso? ¿Tener paciencia? ¿Se acuerda que hablamos de esto? ¿De tener paciencia? No, Señor. El proceso genera en nosotros la firmeza, la paciencia de Dios, que no es el fruto. La paciencia tiene que ver hacerme firme en cada proceso. Cada proceso me hace ser firme. ¿Cuál fue el problema de Saúl? No quiso pasar por el proceso. Tenía la paciencia de las asnas. ¿Se acordó? ¿Se da cuenta? ¿Va enlazando esto? El problema de Saúl es que él tenía las asnas de su padre descarriadas, perdidas. ¿Qué significa eso? Paciencia. No tenía proceso. Por eso era el pedido. ¿Se da cuenta? Vamos conectando cosas con lo que estamos viendo ahora. No tuvo proceso, hermano. Si no hay proceso, ¿por qué? Porque estamos hablando de engendrar a Cristo. La única forma de engendrar es a través del proceso formativo. Por eso es tan importante, hermanos, cuando una palabra viene a nuestra vida, descubre una arista en nosotros que tiene desnudez, que es lo que tenemos que hacer. Humillarse. ¿Qué más? Sujetarse. ¿Qué más? Clamar. ¿Qué más? Llevarla como tú llevas algo a proceso. ¿Cómo lo llevas a proceso? Para que se inicie el proceso en algo, ¿qué tienes que hacer? ¿Quién dijo eso? Fuerte. Hay que hablarlo. ¿Te das cuenta? Ahí está la trampa. Tenemos que tener este cuidado, porque el proceso parte por un tizón. ¿Cómo es que es ese tizón?
¿sabéis qué, Señor? Esto que hablaron me tocó fuerte, abrió algo en mí. Es un tizón, eso es un tizón. Algo abrió dentro de mí. Me acordé de esto. ¿Sabes qué? Yo realmente estoy mal. Entonces voy a donde el David a contárselo. No, graso error. Voy donde el Ricardo, que tiene como algunos meses más que el David, me parece. No. Voy donde la Connie. ¿Por qué si es mayor que ella? ¿Por qué? No el que pusieron como, bueno, jefe, yo le digo al Mauro y a la Dani. Ellos son los que... Son tu jefe. Así como yo, jefa. Así, lo mismo. Así que a ellos yo tengo que recurrir para contarles lo que me pasó. ¿Por qué? Porque tienen mandato sobre eso. Por eso solamente, hermanos. Porque tienen un mandato angelical. Fueron enviados a hacer eso. Tienen un envío. Y el envío que tienen también tiene un límite. ¿Por qué? Por causa del macho cabrío. Por causa de la sinagoga, hermano. Estamos sacando la profanación. Lo angelical saca la profanación satánica de las personas. Sacan de sobre qué tabernáculo están hechos. ¿Entiende? Por eso te hace entrar en su tabernáculo, que habla de esa voluntad del cielo aquí en la tierra. La paciencia. ¿Por qué? Porque has guardado mi palabra. Y la paciencia. ¿Qué significa eso? Finalmente, gente que está en el proceso de Dios y se ha hecho firme una vez que ha probado. Y entra en otro proceso, lo acepta, abre su boca, se deja tratar, el vapor sube, se genera una lluvia, llueve sobre su tierra y la gloria de Dios reposa sobre él. Que ese sea nuestro deseo, hermanos.